Recibí un vídeo de mi mejor amiga. La escena parecía sacada directamente de una comedia negra. La cara de mi esposo estaba untada de glaseado. Y su supuesta amor de la infancia estaba disfrutando ávidamente su postre. Mi sangre hirvió. Agarré el pastel de cumpleaños gigante destinado para Theo y marché directo a la escena. Sin desperdiciar ni una sola palabra. Le di a mi esposo un baño completo de crema. Luego me dirigí a la protagonista de ese espectáculo patético. Mi voz fría como el hielo. Vamos, sigue lamiendo hasta que esté impecable. De lo contrario, ni se te ocurra salir de aquí. Antes, me habían enviado un vídeo con solo 2 palabras en el mensaje. Mira esto. Presioné reproducir. En la pantalla apareció la escena ruidosa de una fiesta salvaje. Mi esposo, Ryan Lee, y su supuesta amor de la infancia, Chloe Miller, destacaban entre la multitud. La cara de Ryan estaba untada de glaseado. Y Chloe lo estaba lamiendo cuidadosamente. Los dos se movían en sincronía, creando una actuación perturbadoramente íntima que me revolvió el estómago. Respondí al mensaje con solo una palabra. Ubicación. 30 minutos después. Llegué a la sala de fiestas. La charla murió instantáneamente cuando abrí la puerta. Algunas miradas curiosas se dirigieron hacia mí, acompañadas de sonrisas llenas de burla. Ryan pareció momentáneamente aliviado, como si pensara que había venido a llevarlo a casa. Comenzó a caminar hacia mí, pero lo detuve en seco con una mirada fulminante. Chloe me miró con una sonrisa arrogante y desafiante y dijo con su voz melosa: «Llegas tarde, hermanita. Estábamos jugando un juego muy divertido». Puse la tarta de cumpleaños sobre la mesa y abrí la caja con calma. ¿Quién dijo que podían empezar sin mí? La expresión de Ryan cambió. Su rostro se ensombreció de pánico. Antes de que pudiera hablar, estrellé toda la tarta directamente en su cabeza. No solo un puñado de crema, sino todo el pastel. Se quedó inmóvil, completamente cubierto de glaseado, pareciendo una especie de escultura trágica. Señalé a Chloe, mi voz helada. Adelante, lámelo. ¿Te gusta lamer tanto? No es así. Si no lo limpias bien hoy, ni se te ocurra irte. Chloe estalló en lágrimas. Ryan trató de limpiarse el glaseado, pero eso solo empeoró las cosas. Aprovechando el momento, agarré a Chloe del cabello y la arrastré más cerca de él. Hazlo de nuevo. Déjame ver. El último vídeo no estaba lo suficientemente claro. Esta vez lo filmaré de cerca y se lo enviaré directamente a tus padres. Chloe gritó y salió corriendo presa del pánico. Ryan rugió: «Hannah, ¿qué diablos te pasa?». Tomé una copa de vino de la mesa y se la arrojé directamente a la cara. El vino se mezcló con el glaseado, goteando por su cara desordenada. Y humillada, hizo una mueca de dolor. «Hannah, ¿estás loca?». Me burlé. Solo jugando un juego. El que ustedes dos jugaban se veía tan divertido. Pensé que me uniría. «¿Qué pasa, Ryan? ¿No lo disfrutas cuando es mi turno?». Se quedó inmóvil, sus manos aún pegajosas con el glaseado. Me miró fijamente, sus ojos cambiando del shock a la furia. Y finalmente a la humillación. Me dirigí a la multitud silenciosa en la habitación y dije fríamente: «No va a lamer. Bien, entonces tomen turnos ustedes. No me importa. De lo contrario, esto no termina aquí. Tengo todo grabado en vídeo. Se lo enviaré a cada una de sus esposas». «Hannah, ya es suficiente», gritó Ryan. «Deja de hacer un escándalo». «¿Hacer un escándalo?». Me reí amargamente. «Tú, precisamente tú, ¿sabes lo que eso significa?». Su pecho se agitaba violentamente. Sus ojos inyectados en sangre mientras me fulminaba con la mirada. Arrojó la toalla al suelo y gruñó entre dientes apretados: «¿Podrías no humillarme delante de todos?». «¿Humillarte?». Solté una risa vacía. «¿Ustedes aún se preocupan por la dignidad? La perdieron hace mucho tiempo. No finjan ser nobles ahora». Cuando llegué a casa, me hundí en un vacío infinito de vacuidad, dolor y furia. Después de incontables noches de tormento y lágrimas, finalmente decidí divorciarme. Pero no quería que vivieran en paz después. Dejarlos ir tan fácilmente sería demasiado bondadoso. Los recuerdos se agolparon el primer día que conocí a Chloe Miller. Ryan me había dicho que fuera al aeropuerto a recogerla. En el camino, mencionó a su hermana pequeña adoptiva. Era 2 años menor que él. La hija de uno de los antiguos camaradas de su difunto padre que había perdido a toda su familia. Había vivido con la familia de Ryan desde los 4 años. A los 18 se fue al extranjero a estudiar. Luego se casó con un extranjero.
Ahora, viendo que el país se había desarrollado rápidamente, quería regresar y ganar dinero. Le di un claro, sin apenas prestar atención. Cuando llegué al aeropuerto, me quedé atónita por la montaña de equipaje que Chloe había traído consigo. Mientras Ryan luchaba para meter todas sus maletas en el maletero, añadió casualmente: «Oh, por cierto, Chloe acaba de divorciarse. No menciones su matrimonio». «Vale. ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? Entonces, ¿cuál es su razón para volver? ¿Negocios? ¿O busca un lugar donde quedarse?» «Oh, cierto», añadió Ryan, como si acabara de recordar. «Aún no ha encontrado un lugar. Se quedará con nosotros unos días. Luego se mudará pronto». Me quedé paralizada, sin palabras. Ryan evitó mis ojos y me acarició la cabeza suavemente, tratando de calmarme. «Solo piénsalo como ser una buena anfitriona. A mí tampoco me emociona tener a alguien más en la casa. La ayudaré a encontrar un lugar pronto». Antes de que pudiera responder, Chloe salió del baño. Su pila de equipaje era tan enorme que llenó completamente el maletero. Y tuvo que ser apilada en el asiento trasero. Ryan se limpió el sudor de la frente. Abrió la puerta del pasajero. Y dijo amablemente: «Sube. Chloe. Debes estar cansada después del vuelo largo». Chloe respondió con un dulce agradecimiento prolongado, y se deslizó directamente al asiento delantero como si perteneciera allí. Como lugareña sabía que era cortesía común dejar que un huésped se sentara adelante. Pero con todo ese equipaje amontonado en la parte trasera, me quedé apretujada en un rincón diminuto. La irritación me punzó bajo la piel. Ryan me miró con ojos suplicantes. Le lancé una mirada penetrante, pero permanecí en silencio, deslizándome al asiento trasero estrecho, tratando de aliviar la tensión incómoda. Ryan rápidamente cambió de tema. «Te gustará la vista desde el asiento delantero, Chloe. La ciudad ha cambiado mucho en estos últimos años». El auto rodó por el bulevar, bordeado de edificios altos y relucientes, brillando bajo la luz del sol. El crecimiento rápido de la ciudad era algo de lo que la mayoría de la gente se enorgullecía. Pero no Chloe. «¿Cuál es el punto de construir tantos rascacielos?», murmuró en un tono que goteaba desdén. «El aire probablemente está contaminado de todos modos». Su comentario me tomó desprevenida. Algo sobre su actitud se sentía mal. Miré a Ryan, pero él solo forzó una sonrisa incómoda, fingiendo no darse cuenta. Chloe siguió adelante. «Las calles se ven limpias. Pero apuesto a que eso es solo para aparentar. Estoy segura de que el resto de la ciudad está sucio. Ah, y supongo que todos aquí solo usan códigos QR. ¿Verdad? Mis amigos me dijeron que la gente civilizada usa tarjetas de crédito. Un loro extranjero perfecto». Pensé con amargura, decidiendo en ese momento que mantendría mi distancia de ella. Miré a Ryan otra vez. Siempre había sido alguien que alardeaba de su patriotismo. Pero ahora se sentaba ahí en silencio, dejando que ella menospreciara todo. «Para romper la tensión», dijo apresuradamente Chloe. «Hay un poco de agua en la guantera. Toma una si tienes sed». Chloe la abrió, sus ojos se iluminaron. «Oh, vaya, Evian. Eso es tan tuyo, Ryan. Siempre recuerdas lo que me gusta. Incluso tienes Perrier. También. Esos son mis favoritos». El tono de Ryan era calmado. Casi demasiado calmado. «Sí, pensé que podrías no estar acostumbrada a las marcas locales». Chloe sonrió dulcemente, claramente complacida. «Pero después de solo 1 o 2 sorbos», preguntó otra vez, su voz suave y juguetona. «Ryan, ¿por qué tu placa es verde?». Ryan explicó rápidamente. «Es un coche eléctrico. Son muy populares aquí ahora». Chloe inmediatamente hizo una mueca de disgusto. «¿O un coche eléctrico?». Con razón me sentí mareada cuando me subí. Ryan se rió incómodamente. «¿Mareada? Aguanta. Ya casi llegamos a casa. Nuestro coche, un modelo eléctrico de alta gama que vale $500,000. Siguió deslizándose suavemente por la carretera. Pero en ese momento nunca me había sentido más sofocado. Nadie se había quejado jamás de sentirse mareado en mi coche. Empecé a preguntarme si Ryan había perdido completamente la cabeza. Ya no podía aguantarlo más. Mientras el coche giraba hacia una carretera más pequeña y comenzaba a reducir la velocidad. Hablé. «Ryan, me siento mareado». «También. Déjame bajar aquí. Llamaré un taxi». Me miró por el espejo retrovisor. Su expresión ligeramente inquieta. Pude darme cuenta de que no tenía intención de parar.
Y la autopista se acercaba rápidamente. Si no nos orillábamos ahora. Sería demasiado tarde. Detén el auto. Alcé la voz. Ryan condujo a regañadientes hacia la acera y frenó. Se volvió hacia mí, con expresión genuinamente preocupada. ¿Qué pasa? ¿Te sientes tan mal? ¿Por qué? ¿Acaso no puedo marearme yo también? Le respondí bruscamente con tono agudo y sarcástico. Chloe frunció el ceño, su voz teñida de confusión. ¿No fueron Ryan y tú a la misma universidad? Pareces inestable. Honestamente, la calidad educativa aquí no es tan buena. Entonces sonrió con suficiencia, un destello de superioridad cruzando su rostro. Me reí. Estás equivocada. Nunca fui a la universidad. Solo soy una rana en un pozo. Nunca he visto siquiera el cielo exterior. Enfaticé cada palabra. Completamente consciente de que tanto Ryan como yo habíamos, de hecho, ido a la misma universidad. Mi sarcasmo era punzante y cruel. Y no había manera educada de refutarlo. Los ojos de Chloe se abrieron con sorpresa. Le dediqué una sonrisa fría y burlona. Lista para lanzar otro golpe. Pero el claxon de un auto detrás de nosotros interrumpió el momento. Abrí la puerta y me bajé. Al cerrarla, miré directamente a Ryan. Se veía nervioso sin saber qué decir. Solo después de que su auto desapareció por la carretera finalmente exhalé. Era viernes por la noche. El tráfico estaba pesado y la casa de mis padres estaba cerca. Así que decidí pasar por una visita. Después de la cena, empaqué algunos cambios de ropa y fui directamente a un hotel. Encendiendo mi portátil, comencé a trabajar. ¿Qué adulto necesita que lo cuiden de todos modos? Le envié un mensaje a Ryan, me quedaré en casa de mis padres por unos días. No voy a casa. No respondió de inmediato. Después de un rato, llegó su mensaje. Cariño, ¿estás enojada porque tomé esa decisión sin preguntarte? Lo siento, no lo haré de nuevo. No tenía ganas de responder. Mi mente estaba hecha un lío enredado. Demasiadas cosas que aún no había resuelto. Finalmente solo escribí de vuelta. Estoy trabajando, hablaremos después. Me envió otro mensaje, Hannah. ¿Todavía estás enojada conmigo? Esta vez no respondí. El sábado pasó pacíficamente. En realidad me sentí tranquila por primera vez en días. Pero el domingo, todo comenzó a desmoronarse. Ryan llamó, su voz tensa y ansiosa. Hannah, ¿qué diablos está pasando? ¿No estás en casa de tus padres? Tu mamá y papá vinieron tocando temprano esta mañana. Y nos vieron a mí y a Chloe desayunando. Creo que se llevaron la idea equivocada. ¿No dijiste que estabas con ellos? Entonces, ¿dónde estás ahora? Ya me disculpé. ¿Por qué tienes que hacer un gran escándalo de todo? Su tono estaba lleno de irritación. Chloe apareció de la nada. No tuve tiempo de arreglar las cosas correctamente. ¿No puedes ser un poco más comprensiva? Me froté las sienes, tratando de mantener mi temperamento bajo control. El viernes por la noche cené en casa de mis padres y después fui a un hotel. Mis padres salieron temprano el sábado por la mañana a recoger fruta. Si me hubiera quedado, se habrían preocupado por mí y probablemente no habrían ido. Ryan, ambos somos adultos. La regla básica de comunicación es no incomodar a otros. Podía escuchar claramente el sarcasmo en mi voz. Suspiró suavizando su tono. Sé que la arruiné esta vez. Ven a casa, ¿está bien? Hablemos con calma. No hace falta, respondí fríamente. No me gusta vivir con desconocidos. ¿Desconocidos? Es mi hermana. ¿No tienes un poco de compasión? Ryan estalló, perdiendo la paciencia. Como mujer profesional, siempre trato de mantener la calma sin importar la situación. No me gusta ella, dije sin rodeos. Honestamente, para mí es peor que una desconocida. Por eso no puedo vivir bajo el mismo techo que ella. ¿Que ahora no me está permitido que no me guste? Ryan finalmente expresó sus verdaderos pensamientos. Estás actuando así solo para echarla. No es así. Si la tratas de esta manera, ¿a dónde esperas que vaya Chloe? Hannah, ven a casa ahora mismo. Se me había agotado la paciencia. La verdad es que ya me has echado. Simplemente no lo dijiste en voz alta. Trajiste a una mujer que no puedo soportar a vivir aquí. ¿No es esa tu manera de decirme que me vaya? Ryan inhaló bruscamente, claramente perdiendo los estribos. ¿Qué es exactamente tan horrible de Chloe? Espetó. Me burlé. ¿Qué tiene de tan genial? Solo la has visto un puñado de veces desde que regresó. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que es una santa? Ryan replicó inmediatamente. Su tono defensivo.
¿La has conocido unas pocas veces y ya decidiste que es horrible? Estás siendo irrazonable. No pude evitar reírme. El sonido seco y áspero. Me temo que si alguna vez la veo otra vez, terminaré llamando a la policía. ¿Quién sabe para qué realmente regresó? Tal vez para destruir nuestras vidas. Ryan tembló de furia, su voz quebrándose mientras trataba de mantenerse calmado. Alrededor de las 9 de esa noche, después de haber terminado de trabajar, de repente recordé que había dejado un documento importante en casa. Algo que necesitaba para una reunión al día siguiente. Sin dudarlo, me puse una chaqueta y conduje de vuelta. La casa estaba oscura cuando abrí la puerta. En la sala de estar, el proyector estaba encendido, parpadeando contra la pared con una escena borrosa de película de terror. Una luz tenue se balanceaba sobre el sofá. Y cuando mis ojos se ajustaron, me quedé helada. Ryan y Chloe estaban acurrucados juntos en el sofá, sobresaltados por la luz repentina cuando encendí el interruptor. Ambos se incorporaron de un salto. Rostros pálidos de shock y culpa. Chloe en particular se veía nerviosa. Estaba usando la camisa de Ryan. Los botones de arriba se habían desabrochado, revelando el borde de su sostén. Sus shorts eran tan pequeños que apenas cubrían nada, y la camisa de gran tamaño que colgaba sobre su cuerpo hacía que sus largas piernas se vieran aún más expuestas. Si no se hubiera levantado de repente, podría haber pensado que no llevaba nada debajo. La escena era tan absurda que simplemente me quedé allí parada, helada, frunciendo las cejas intensamente. Ryan saltó en pie, poniéndose frente a Chloe de manera protectora. Solo estábamos viendo una película de terror. Hannah, si no me crees, mira, la película todavía está reproduciéndose. Asentí lentamente. Correcto, así que ustedes dos decidieron ver una película de terror. Vestidos así, abrazados el uno al otro. Y esa es mi culpa, ¿verdad? ¿Estaban tan asustados que tuvieron que acurrucarse? Vimos esa misma película juntos una vez. ¿Recuerdas? Tú también me abrazaste, así que no me digas que no viste esto venir. El rostro de Ryan se torció de incomodidad. No estábamos vestidos inapropiadamente, murmuró. Mira tu camisa. Le respondí fríamente. Él miró hacia abajo. La parte superior del pijama de seda que llevaba puesto se había desabotonado, revelando su pecho desnudo. Su cara se sonrojó. Esta camisa. Los botones están flojos. Cariño, ¿por qué estás haciendo tanto drama de esto? Me volví hacia Chloe. Ryan siguió mi mirada. El cuello de su camisa le quedaba amplio a ella, deliberadamente desabrochado, revelando provocativamente sus curvas. Ryan rápidamente se alejó, agitando sus manos a la defensiva. Yo no hice eso. Las luces estaban apagadas. No podía ver nada. Dejé escapar un largo suspiro. No es de extrañar que la gente diga que deberías atrapar a alguien con las manos en la masa. Supongo que llegué a casa demasiado temprano esta noche. Hannah comenzó en pánico. Sonreí con suficiencia. Seguiste y seguiste sobre cómo debería dejar que Chloe se quedara aquí. Ahora veo por qué. El rostro de Ryan se puso pálido. No, cariño, no es lo que piensas. ¿Cómo podrías verme de esa manera? Hemos pasado por tanto juntos todos estos años. ¿No me he demostrado lo suficiente? ¿Por qué estás siendo tan estrecha de mente? ¿Estrecha de mente? Reí amargamente. Me suplicaste que la dejara quedarse. Pero ni siquiera puedes mantener tu distancia. Es repugnante. Ustedes dos podrían haber ido a un hotel. ¿Por qué profanar mi casa? Ah, cierto, agregué fríamente. Han pasado años desde que se vieron por última vez. No es así. Por supuesto que necesitaban reconectarse. ¿Pero tan rápido? Increíble. Ryan temblaba de ira, tratando de parecer inocente, mientras Chloe, parada a su lado, soltó una risa fría y burlona. ¿Eres rica, Hannah? ¿Realmente necesitas hacer tanto escándalo por esto? Eres tan mezquina. He vivido en el extranjero por años. Estoy acostumbrada a ser más abierta de mente. Son solo unos botones desabrochados. Y que Ryan estuviera aquí fue pura coincidencia. Créelo o no, eso depende de ti. Con eso se dirigió hacia el cuarto de almacenamiento. Sacó su maleta y comenzó a apilar su equipaje frente a mí. Se sacudió el polvo de las manos. Luego dijo en un tono calmado, casi desdeñoso. Ryan está preocupado de que malentiendas. Así que ya hablamos. Me mudaré a un hotel mañana. La voz de Chloe se suavizó ligeramente. Mi equipaje aún está empacado. Ni siquiera he desempacado todavía.
Cuñada, deberías apreciar la paz que tienes. En lugar de siempre pensar demasiado y hacer un escándalo. Ryan se adelantó, luciendo avergonzado. Lo siento, Chloe. Esto es mi culpa. Debería haber hablado con Hannah primero. No debería haberte dicho que te quedaras un día. Y luego pedirte que te fueras al siguiente. No es justo para ti. Todo esto es culpa mía. Tan pronto como terminó. Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas. Las limpió tercamente. Y dijo con voz entrecortada. Cuídate. ¿De acuerdo? Luego se dirigió a mí. Su expresión llena de inocencia herida. Como si ella fuera la que estuviera siendo perjudicada. Cuñada, está bien si sufro un poco. Pero por favor, sé amable con mi hermano. No le hagas las cosas difíciles. No le rompas el corazón. Deberías valorar a un hombre como él. Es leal y bondadoso. No tiene defectos reales. Sus ojos llorosos brillaban. Su rostro suave y lastimero. Tan diferente de la mujer arrogante que había conocido antes. Parecía una princesa caída. Obligada a inclinar la cabeza ante la realidad. Frágil y trágica lo suficiente como para que cualquiera se compadeciera de ella. Ryan parecía conmovido por la vista. Se acercó y tomó su mano. Chloe, con todo este equipaje. ¿Cómo puedes quedarte en un hotel? Hablemos de esto. Hannah está siendo irrazonable ahora mismo. Desde donde estaba podía ver lo que Ryan no podía. Los labios de Chloe se curvaron en una sonrisa arrogante. Provocativa, como si su plan hubiera funcionado perfectamente. Respiré profundamente, obligándome a mantener la calma. Si quieres irte, entonces vete ahora. Puedo arreglármelas con unas pocas maletas en un hotel. ¿Cuál es tu excusa? ¿Tienes más equipaje? Entonces alquila un apartamento de lujo. Problema resuelto. Miré directamente a Ryan. Has estado tratando de pintarme como la mala. Pidiéndome que sea comprensiva. Que actúe como la persona más madura. Bien, te lo pondré fácil. ¿Por qué no van los dos a quedarse juntos en el hotel? Pueden cuidarse el uno al otro. De esa manera, ya no soy la irrazonable. ¿Verdad? El rostro de Ryan se volvió frío como una piedra. Hannah, deja de decir cosas tan ridículas. Si me quedo con ella en un hotel, ¿qué pasa si la gente se entera? Me encogí de hombros. ¿Acaso dije que tenían que compartir habitación? Se quedó paralizado, sin palabras. Abriendo la boca pero sin que salieran palabras. Al final Chloe sí se fue. Ryan la llevó personalmente al hotel. Cuando regresó, la culpa que había mostrado antes se había desvanecido. Reemplazada por una indiferencia fría. Como si no hubiera pasado nada en absoluto. Se sentó en el sofá, arrojó su encendedor sobre la mesa de café. Se reclinó hacia atrás, cruzó los brazos detrás de la cabeza. Y miró fijamente el techo sin decir una palabra. A la mañana siguiente el ama de llaves preparó el desayuno pero no me llamó a comer. En su lugar, se sentó ella misma. Su comportamiento distante. Como si yo fuera invisible. La atmósfera entre Ryan y yo se había convertido en una guerra fría tácita. Más tarde noté que algunos de mis vestidos habían sido manipulados. Furiosa, reuní todas mis piezas valiosas y las lavé yo misma. El resto le dije al ama de llaves que lo tirara. Ryan me observó desde un lado. Una sonrisa burlona asomando en sus labios. Estás siendo ridícula. Le dije con dureza. Tocar las cosas de otras personas sin permiso. ¿A eso le llamas comportamiento civilizado? Se burló. ¿Y qué si mi hermana se probó algunos de tus atuendos? Ella también es una mujer. ¿Qué mujer no gusta de arreglarse? ¿Por qué tienes que hacer tanto alboroto? Solté una risa amarga. Si así es como se comporta cuando apenas nos conocemos. Odiaría ver cómo es con la gente con la que realmente tiene confianza. ¿Qué tipo de pueblerina ignorante se comporta tan groseramente? ¿Y luego tiene el descaro de hablar mal de otros? De repente noté algo que brillaba débilmente en el estrecho espacio entre el gabinete y el piso. Disgustada, tomé un par de palillos y lo saqué. Era un globo transparente. Mis manos temblaron mientras la rabia se apoderó de mí. Mi cabeza martillando como si fuera a explotar. Aún sosteniendo el globo con los palillos. Me acerqué a Ryan y le exigí. ¿Te importaría explicar esto? Ryan ni siquiera se inmutó. Completamente imperturbable, dijo con calma. Chloe solo estaba bromeando. Si no me crees, ve a hacerlo examinar. Verás que no hay nada adentro. Tal como ella dijo. Tú eres quien siempre exagera las cosas antes de verificar los hechos. Su tono llevaba una acusación. Como si yo fuera el problema. La que estaba haciendo una escena.
¿Te parece divertido esto? Pregunté fríamente. Entonces, sin previo aviso, moví mi muñeca bruscamente, enviando el globo directo a la cara de Ryan. Él gritó, incorporándose abruptamente. Su expresión retorcida de disgusto, como si hubiera comido algo asqueroso. Una vez que recuperó la compostura, gritó: Hannah, ¿qué te pasa? ¿Tomaste las pastillas equivocadas esta mañana? ¿Por qué estás haciendo una escena tan temprano? Me di la vuelta y dije fríamente: siempre y cuando tú y ella recuerden tomar su medicina. Eso será suficiente. Desde ese día, Ryan y yo caímos en una guerra silenciosa que duró varios días. Pero inesperadamente él comenzó a actuar diferente. Más gentil, más considerado de lo usual. Como CEO dirigíamos una empresa. Encontrarnos diariamente era inevitable. Lo cual le daba muchas oportunidades para tratar de conquistarme. Comenzó a traer a colación nuestros viejos recuerdos. Los supuestos años amargos pero hermosos que habíamos compartido. Se suponía que me recordarían qué tan fuerte había sido nuestro vínculo una vez. En la universidad habíamos comenzado todo desde cero juntos. Alquilando puestos cerca del campus. Manejando un pequeño negocio. Con instintos agudos y trabajo duro. Nos expandimos a restaurantes, moteles y eventualmente turismo. Construimos una cadena de negocios completa desde los cimientos. Éramos socios tanto en los negocios como en el amor. Unidos firmemente por algo que una vez pareció inquebrantable. Pero esta ternura repentina suya solo me hizo sospechar. Incluso cuando me propuso matrimonio. No era tan atento. Cuando un hombre de repente se vuelve dulce, es porque está ocultando algo. Pensé sonriendo para mis adentros. Si tienes algo que decir, le dije secamente, solo dilo. No me hagas adivinar. Estoy cansada de ese juego. Se veía sorprendido, su rostro se tensó antes de tartamudear. ¿Qué quieres decir con eso? Entonces, aclarándose la garganta e intentando sonar calmado, continuó. Chloe tiene una receta familiar para barbacoa. Quiere asociarse con nosotros para abrir un restaurante de barbacoa. Con nuestro nivel de operaciones. Un poco de capital extra no sería un problema. Le daría la oportunidad de ser independiente y quitarme algo de presión. Solté una risa seca. Ella no parece exactamente alguien que pueda manejar trabajo duro. ¿Y un restaurante de barbacoa? ¿Cuánto podría ganar eso posiblemente? ¿Es por eso que regresó? ¿Para jugar a ser empresaria? La garganta de Ryan se tensó. La vergüenza evidente en su rostro. Se mordió el interior de la mejilla antes de responder. Ella quiere unirse a una franquicia y expandirse a múltiples sucursales. No es solo un restaurante. Fingiendo sorpresa, me burlé por dentro. Ah, ya veo. Entonces nosotros invertimos el dinero. Ella disfruta de las ganancias. Y cuando todo se venga abajo, nosotros asumimos la pérdida. Ese es el plan, ¿no es así? El rostro de Ryan se oscureció. ¿Por qué siempre tienes que distorsionar todo lo que digo? Deberías aprender de Chloe. Ella es más considerada. Ella realmente se preocupa por mí. Es mi hermana, Hannah. ¿Esperas que no cuide de ella? Casi le doy una bofetada en ese mismo momento. Pero me obligué a mantener la compostura. Tenía cosas más importantes de las que ocuparme. Saqué un documento que había preparado años atrás. Un acuerdo legal que nunca le había mostrado antes. Y lo deslicé por la mesa. Cuando empezamos el negocio, dije con tranquilidad, cada centavo del capital inicial vino de mis padres. Deberían haber recibido acciones desde el principio. Pero no quería crear una situación incómoda entre nosotros. Así que lo dejé pasar. Pero ahora, ya que pareces tan ansioso por proveer a tus seres queridos, no puedo ignorar lo que legítimamente pertenece a los míos. Es hora de devolver lo que se les debe. Señalé el acuerdo. Las acciones deberían dividirse de manera justa. Una parte para ti, una para mí. Y una para mis padres. Equitativo y justo. Pero después de todos estos años, solo pido 2 acciones. Dije con tranquilidad. Eso ya es ser más que generosa. ¿No crees? Ryan se quedó helado, su expresión parpadeando con sorpresa. Hannah, ¿de qué estás hablando siquiera? Sabía que Ryan no era el tipo de persona que distorsiona la verdad. Si lo hubiera sido, no habríamos sobrevivido todos esos años de dificultades juntos. Pero necesitaba seguridad para mí y para el futuro. Puede que no podamos caminar juntos por este sendero hasta el final. Y cuando la puerta del matrimonio finalmente se cierre, me niego a ser la que quede sin poder. Deslicé el acuerdo de vuelta por la mesa hacia él. Mi tono firme. Fírmalo.
Esto es algo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. Pero ahora, incluso te beneficiará de ello. Así que, ¿por qué rechazarlo? El ceño de Ryan se frunció. Su voz volviéndose rígida. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? No respondí directamente. Nada, solo tu firma. Quizás fue mi calma lo que lo desconcertó. Pero por un breve momento. Casi se sintió como si hubiéramos regresado a nuestros días más silenciosos. Más simples. Echó un vistazo al contrato. Luego silenciosamente tomó la pluma y firmó su nombre. Exhalé, una pequeña ola de alivio me invadió. Mañana, ve a la oficina de registro comercial y completa los procedimientos de transferencia de acciones. Dije. Luego, haciendo una pausa, agregué. Y no te preocupes, también ayudaré a Chloe financieramente si lo necesita. Su rostro se iluminó instantáneamente. Extendió la mano y tomó la mía. Lo sabía. Siempre has sido la mejor. Retiré suavemente mi mano, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Después de eso, Ryan sí cooperó con el papeleo para la transferencia de acciones. Su paciencia inusual casi me hizo vacilar. Como si todavía pudiera haber una oportunidad de arreglar las cosas entre nosotros. Después de todo, habíamos pasado juntos por innumerables altibajos. Socios, camaradas, compañeros a través de todo. Pero en el momento en que pensé en cómo estaba haciendo todo esto por Chloe, cualquier débil esperanza que me quedaba se desmoronó hasta convertirse en polvo. En la empresa, yo dirigía la división de viajes y hospitalidad, mientras Ryan supervisaba la cadena de restaurantes. Para mayor eficiencia en el manejo de nuestros fondos, habíamos establecido una empresa matriz, donde yo servía como presidenta de la junta directiva. Normalmente no interfería con su departamento, pero esta vez, la directora financiera vino a verme personalmente. Me dijo que Ryan había solicitado una transferencia de $5 millones, alegando que yo ya la había aprobado. Solo quería confirmar antes de proceder, y necesitaba mi firma para la autorización. Decidí llamar a Ryan y llegar al fondo del asunto. Para ser honesta, desde que Chloe había reaparecido, Ryan se había vuelto un extraño para mí, arrastrándome constantemente a un lío tras otro. Mi paciencia se había agotado hacía mucho tiempo. Para cuando él se sentó, yo ya estaba furiosa. Fui directo al grano. Para un préstamo tan grande, necesitas coordinarte con el departamento de finanzas y completar el papeleo adecuado. Y por supuesto, necesitas mi firma. El rostro de Ryan se ensombreció inmediatamente. En aquel entonces insististe en ser presidenta. Te cedí. Si no lo hubiera hecho, ni siquiera tendrías esa posición ahora. Me forcé a mantener la calma, hablando claramente. Incluso si no fuera la presidenta, la empresa aún necesitaría un director financiero. Fuiste tú quien se negó a nombrar uno. No yo. Esbozó una sonrisa torcida. Su tono cargado de burla. Somos marido y mujer. ¿Realmente necesitamos supervisarnos como extraños? ¿No es eso un poco formal? Entrecerré los ojos, respondiendo con dureza. Podemos ser marido y mujer. Pero esta empresa no es un asunto familiar. Los accionistas tienen el derecho de supervisarse mutuamente. Así es como funcionan los negocios. Se quedó en silencio, frunciendo el ceño con fuerza. Después de una larga pausa, finalmente dijo con tono reacio. Bien, haz el papeleo. Fírmalo. Pero en ese momento, todo se sintió sin sentido. Un dolor vacío se extendió por mí mientras lo miraba. Y hablé lentamente. 5 millones no es una cantidad pequeña de dinero. Dije con calma. No estamos en bienes raíces o finanzas. Nunca ha habido ese tipo de efectivo simplemente disponible. Cada centavo que tenemos provino de años de sudor y sacrificio. Construido poco a poco. En otras palabras, empezamos de la nada. Ganar dinero nunca fue fácil. Así que te haré una pregunta simple. ¿Fue este dinero un préstamo o un regalo? Ryan volteó su rostro, claramente irritado. Por supuesto que es un préstamo, murmuró. Entonces dije con calma, si es un préstamo, debería haber un plan de reembolso, claramente escrito con documentación apropiada. ¿Ya has preparado eso? Un destello de culpa cruzó su rostro antes de que se torciera en ira. ¿Realmente necesitamos ser tan calculadores? Somos familia, Hannah. ¿Qué te pasó? Has cambiado tanto. Ya casi no te reconozco. ¿Estás haciendo esto porque estás celosa de Chloe? ¿Realmente eres tan fría y despiadada? Solté una risa corta y amarga. ¿Fría y despiadada? Si fuera ese tipo de persona, no habría invertido mi propio dinero para construir este negocio contigo.
Intenta salir ahí y pedir un préstamo. Ryan, dile a la gente que tu esposa no está aportando ni un centavo. Que no tienes garantías. Y ve si alguien se atreve a prestarte dinero. Adelante, inténtalo. Me dirigió una mirada llena de desprecio. ¿Crees que no tengo a nadie que me ayude? Estoy segura de que no tienes. Respondí secamente. Pero por favor demuéstrame que me equivoco. Su expresión se ensombreció. Bien, ya acordaste prestarle el dinero a Chloe. Entonces, ¿por qué sigues haciendo un alboroto? Solo redacta un plan de reembolso y lo firmaré. Pero honestamente, ¿desde cuándo operamos así? Mis padres pagaron por los estudios de Chloe en el extranjero en aquel entonces. Nunca pidieron nada a cambio. Encontré su mirada, mi tono frío. Sí, tus padres pagaron su matrícula. Pero no tenían el dinero para ayudarte a empezar un negocio. Por eso lo hicieron mis padres. Así que dime, ¿debería mi familia ser la única que haga sacrificios aquí? Ryan alzó la voz, perdiendo la paciencia. ¿No ha recibido tu familia ya los dividendos? ¿Qué más quieres? Eso fue por mi buena voluntad, dije, mi tono volviéndose cortante. No porque tú lo ofrecieras. Levantó las manos al aire, su irritación desbordándose. Basta, no quiero discutir. Dame el plan de reembolso y lo firmaré. Respiré profundamente, decidida a resolver esto de una vez por todas. Ni siquiera tienes un plan, ¿verdad? No dijo nada, evitando mi mirada. Su silencio fue la única respuesta que necesitaba. Claramente nunca había tenido la intención de devolver ni un centavo. Así que metí la mano en mi carpeta y saqué un plan de reembolso que ya había redactado. Establecía claramente que el 80% de sus ingresos mensuales se destinaría a pagar el capital, mientras que el 20% restante cubriría los gastos de vida de Chloe. La cara de Ryan se enrojeció de ira. Estás siendo cruel, Hannah. Con este plan, ¿cuánto le quedará siquiera a Chloe? Dirigir restaurantes no es precisamente un trabajo fácil. Me mantuve fría y serena. Si eso te preocupa tanto, siempre puedes ir al banco. Ellos tienen mucho más dinero que nosotros. Además, ella no tiene que pedirnos prestado. Con su título y años de experiencia en el extranjero, encontrar un trabajo decente no debería ser difícil. Ryan se levantó de un salto de su silla. Furioso. Pedirte dinero prestado es más difícil que alcanzar los malditos cielos. Ni siquiera me inmuté. Entonces no pidas prestado. Dale dinero directamente si quieres hacer el papel del hermano generoso. Pero elegiste hacerlo solo, añadiéndote riesgo innecesario. Eso es tu problema. Su cuerpo tembló de ira. Le presté el dinero para que pudiera aprender independencia. ¿Qué tipo de ejemplo daría si simplemente se lo entregara? Realmente me has decepcionado. Hannah. Mirando su rostro lívido. De repente sentí una calma inquietante apoderarse de mí. A su edad, dije lentamente. Aprender independencia a través del trabajo sería mucho mejor que aprenderla a través de la deuda. Después de todo, ella no tiene un padre rico como Victoria Wong. Ryan se dirigió hacia la salida. Pero cuando llegó a la puerta, de repente se detuvo con la mandíbula apretada. ¿Dónde está el plan de pago? Lo firmaré. Deslicé el documento a través de la mesa hacia él. Sin siquiera mirarlo. Agarró una pluma. Garabateó su firma. Y tiró la pluma antes de salir furioso. Exhalé profundamente sintiendo como si finalmente se hubiera quitado un peso de mi pecho. El plan de pago establecía claramente que el préstamo pertenecía únicamente a Chloe Miller. Con Ryan le he listado como el garante. Si nos divorciáramos, la deuda sería considerada su responsabilidad personal, separada de nuestros bienes matrimoniales compartidos. Pero a decir verdad, ya no tenía la fuerza ni la paciencia para soportarlo más. Ryan había puesto a prueba mis límites una y otra vez. Pero de alguna manera, nunca llegaba a cruzar completamente la línea moral. Eso era lo que lo hacía insoportable. Este purgatorio infinito entre la decencia y la traición. No sabía cuánto más podría soportar. Mi tío me dijo una vez. Antes del matrimonio, mantén los ojos bien abiertos. Después del matrimonio, mantén un ojo cerrado. Mientras un hombre no bebiera, apostara o fuera infiel, deberías intentar que el matrimonio funcionara. Pero yo estaba perdida. Verdaderamente perdida. Y no fue hasta ese vídeo humillante, el de él y Chloe lamiendo glaseado, que se extendió por todas partes que finalmente me decidí. El divorcio ya no era solo una opción. Era inevitable. Ryan había cruzado la línea final. Y mi tolerancia se había agotado. Aún así, parte de mí había estado atrapada en la vacilación.
sin estar segura de si terminar con todo o seguir fingiendo. Pero hoy encontré mi respuesta. Fui a ver a un abogado para redactar el acuerdo de divorcio. Me aconsejó asegurar mis bienes primero. Y seguí su consejo, comenzando los procedimientos necesarios. Durante ese tiempo Ryan desapareció por casi 3 días. No me importaba lo suficiente como para preguntar dónde había ido. Entonces, de la nada, apareció de nuevo desaliñado, sin afeitar, con la ropa arrugada. Y su expresión vacía. Cuando llegó a casa, se desplomó en el sofá, mirando fijamente el techo. Yo estaba sentada en el balcón, bebiendo café, cuando pasé por su lado camino al estudio. Fue entonces cuando de repente habló. «Hannah, ¿te das cuenta de algo?», dijo con voz ronca. «Lo hemos logrado. Ahora vivimos cómodamente. Ya no tenemos que preocuparnos por las facturas o las comidas. Entonces, ¿por qué sigues viéndote tan miserable todo el tiempo? Siempre estás tan tensa, como si estuvieras en guerra con el mundo. No puedes relajarte. No actúas como una mujer que está bien económicamente. Eres demasiado rígida, demasiado seria. Demasiado predecible. Es agotador». Solté una risa aguda y burlona. Qué gracioso cuando estábamos construyendo este negocio desde cero. No parecía molestarte mi rigidez. Me llamabas tu guerrera imparable. ¿Recuerdas? Un destello de vergüenza cruzó por su rostro. Pero desapareció tan rápido como apareció. Se enderezó encontrando mis ojos. Solo digo, aun con todos tus defectos, todavía te acepto. Porque todavía te amo. Me burlé. Ya no necesitas aceptarme más. Ya no estás luchando por sobrevivir. Ryan, puedes perseguir lo que quieras. A quien quieras. En cuanto a mí, ya terminé de soportarte. El divorcio es lo mejor para ambos. ¿Qué? Me miró como si acabara de decir algo impensable. ¿Qué acabas de decir? ¿Divorcio? ¿Te atreves a pensar en eso? Me di la vuelta y entré a mi oficina, imprimiendo los papeles de divorcio que había preparado. Planeaba llevarlos a la empresa más tarde y finalizar todo allí. Pero Ryan me siguió, elevando la voz. «Hannah, ¿qué estás tratando de hacer? Cada vez que discutimos mencionas el divorcio. ¿Crees que puedes simplemente irte así y ganar?». Lo miré fríamente. «No estoy tratando de ganar. Ryan, solo estoy terminando esto. Ya terminé de vivir con alguien que me da asco». Su rostro se enrojeció por completo. «Eso fue solo una broma. Hannah». No me molesté en responder. Terminé de imprimir el acuerdo de divorcio y se lo entregué. Su rostro palideció en el momento en que lo leyó. «¿Hablas en serio?», tartamudeó. «Tan en serio como se puede estar», dije con frialdad. «Todos los activos bajo tu nombre ya están siendo rastreados por mi abogado. Así que no trates de comprar nada para nadie más. Todo será congelado». Ryan apretó los dientes, hirviendo de ira. Las manos de Ryan temblaron mientras agarraba el papel. El sonido de este arrugándose entre sus dedos. Nunca había descuidado ni una vez los negocios de la empresa. Y aún ahora, eso no había cambiado. Bajo mi gestión, la división de turismo y hospitalidad continuó expandiéndose rápidamente. Nuestra cuota de mercado disparándose. En contraste, el sector de restaurantes de Ryan permanecía estancado, carente de innovación o progreso. Su ambición se había marchitado. Y se me estaban agotando las formas de ayudarlo. En aquel entonces solía engañarme a mí misma, convenciendo a mi corazón de que tal vez mantener su cadena de restaurantes como una especie de legado centenario era noble en sí mismo. Pero los tiempos habían cambiado. Si él no avanzaba, otros lo superarían. Y el mercado ahora bullía de nuevos competidores feroces. Ahora, mientras me sentaba frente a él para discutir el divorcio, una sensación inexplicable de alivio me invadió. Como si finalmente hubiera dejado una carga de 1000 libras que había estado llevando durante años. Estábamos en la sede de nuestra empresa. Ryan se sentó frente a mí. Su rostro pálido y rígido. Sus ojos vacíos. «Realmente no entiendo», dijo su voz quebradiza. «Solo porque mostré un poco de preocupación por Chloe. Tenemos que terminar así. Esto es sobre principios». Respondí firmemente y los principios no se pueden comprometer. ¿Principios? Se rió amargamente. «Entonces por tus llamados principios. Estás desechando todo lo que hemos construido juntos. Todo nuestro amor, todo lo que hemos pasado». Lo miré directamente a los ojos. «Y tú eres quien lo arrojó todo primero. Por una amiga de la infancia. Hiciste que 15 años de nuestras luchas compartidas no tuvieran sentido».
Las manos de Ryan se apretaron fuertemente sobre la mesa. Su voz elevándose. Pero solo quería ayudarla. ¿Qué hice mal? Mal, dije fríamente. Dejaste que tus sentimientos vacilaran. Eso es lo que está mal. Él dudó por un momento, evitando mi mirada antes de murmurar. Eres demasiado rígida. Hannah, siempre estás tan seria. Chloe es simplemente más divertida. Ella es vivaz y encantadora. Pero eso no significa que alguna vez quise reemplazarte. Nunca planeé dejarte. Entonces, de repente agitado, se levantó y trató de tomar mi mano. La furia se apoderó de mí. Le di una bofetada fuerte en la cara. El sonido resonó en la habitación silenciosa. He querido hacer eso durante mucho tiempo. Dije con calma. Y te lo merecías. Ryan se desplomó de vuelta en su silla, todo su cuerpo hundiéndose en derrota. Sin embargo, aún trató de alcanzarme. Su voz quebrada. Cariño, por favor, no nos divorciemos. Haré lo que quieras de ahora en adelante. Le di una sonrisa fría y burlona. ¿Quieres hablar de ser interesante? Te mostraré lo que eso realmente significa. Saqué mi teléfono y abrí varias cuentas de famosos blogs de viajes. Cada una con millones de seguidores. Entregándole la pantalla. Hablé pacientemente. Esta probablemente será la última conversación real que tengamos. Así que escucha con atención. Todas estas personas empezaron como guías turísticos. Para la mayoría, solo eran trabajadores por comisión. Pero míralos ahora. Han ampliado sus horizontes sin medida. Mira sus vídeos, Ryan. Hablan de todo. Astronomía, geografía. Dinastías antiguas, literatura clásica. Folclore y artefactos raros. Así es como se ve algo interesante. Leer miles de libros. Viajar miles de millas. Enriquecer tu mente y alma. Ese es el verdadero significado. Me encontré con su mirada atónita y agregué fríamente. Untarse glaseado en la cara y dejar que otra mujer se lo lama. Eso no es interesante. Ryan. Eso es patético. Es vulgar. Su cara se puso completamente blanca. Por una vez no tuvo defensa. No le quedaron excusas. Bajó la cabeza, su voz temblando. Tienes razón, Hannah. Estaba equivocado. Cambiaré, lo prometo. Me mantendré alejado de las malas influencias. Especialmente Chloe. La cortaré completamente. Suspiré. No es necesario. Merezco a alguien mejor. La cabeza de Ryan se alzó bruscamente. Su voz elevándose con ira. ¿Mejor? ¿Crees que hay alguien mejor que yo? Todos los hombres son iguales. Hannah, ¿crees que mi gusto ha caído tan bajo? No soy tan malo. Se dejó caer de vuelta en su silla. Su mandíbula tensa, sus palabras saliendo entre dientes apretados. No voy a firmar esos papeles. Si quieres el divorcio, llévame a los tribunales. Adelante, demándame. Justo entonces se oyó un golpe en la puerta. Miré a Ryan y dije con calma. Hagamos una apuesta. Él frunció el ceño. ¿Una apuesta? Sí. Dije, mi tono firme. No sé quién está a punto de entrar por esa puerta. Pero quien sea que sea, lo usaremos para esta apuesta. Los ojos de Ryan se entornaron con sospecha. Pero levanté la voz. Entra. La puerta se abrió y Ethan Fun, el gerente recién nombrado de nuestra división hotelera. Entró. Se veía un poco desaliñado. Probablemente acababa de regresar de un viaje de negocios. Como siempre, saludó cortésmente a Ryan antes de voltearse hacia mí. Sonriendo, señalé el asiento frente a mí. Ethan, toma asiento. Necesito tu ayuda con algo. Miró alrededor, luciendo ligeramente incómodo. Pero finalmente se sentó. Saqué un pequeño pastel de la mesa lateral y dije con una sonrisa radiante. Mi esposo y yo tenemos una pequeña apuesta. Y me gustaría que fueras nuestro testigo. Untaré este pastel en tu cara. Y luego lo lameré hasta dejarlo limpio. Si a mi esposo no le importa, pierdo y todos sus errores quedan perdonados. ¿Estás de acuerdo? Los ojos de Ethan se abrieron con horror. No, absolutamente no. Esto es completamente inapropiado. Está bien, dije en un tono tranquilizador. Mi esposo está aquí. Será testigo de todo. Es solo una selección al azar. Simplemente te tocó ser quien entró. ¿De qué te preocupas tanto? La cara de Ethan se puso pálida mientras agitaba las manos frenéticamente. Señora A, siempre he sido leal a la empresa. Pero esto no puedo hacerlo. Tal vez a su esposo no le moleste. Pero a mí sí. Mi novia me mataría si se enterara. Sin importar cómo tratara de explicarlo. No me creería.
Por favor, no puedo. Al ver que yo no cedía. La voz de Ethan comenzó a quebrarse. Usted es una gran jefa, señora A. Esta empresa ha sido un lugar increíble para trabajar. Realmente no quiero irme. Pero si me obliga a hacer esto, no tendré más opción que renunciar. Y con eso perdió la compostura. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Le goteó la nariz y tartamudeó al hablar. Medio llorando, medio suplicando. No entiendo por qué me está pasando esto. Suspiré fingiendo sonar exasperada. Cuando solicitaste este trabajo, ¿no dijiste que eras soltero? Prometiste que dedicarías tu vida a la empresa. Libre de ataduras emocionales. No es cierto. Sorbiendo por la nariz, Ethan se secó los ojos y dijo débilmente. Eso fue antes. Ahora tengo novia. Pero aún así, incluso si no la tuviera. Esto no es exactamente lo que yo llamaría dedicación. Ah, ya veo, dije asintiendo. Como si acabara de entender todo. No quería atormentarlo más. Está bien, solo estaba bromeando. Vuelve al trabajo. Aliviado más allá de toda medida. Ethan me agradeció profusamente antes de prácticamente salir corriendo de la habitación. Ryan se quedó inmóvil con el rostro pálido como el mármol. No dijo ni una palabra. Pero no tenía que hacerlo. Él entendía. Había perdido completamente. La sensación que se extendió por su rostro me resultaba extrañamente familiar. Era el mismo vacío que había sentido la primera vez que vi ese vídeo del glaseado. 15 años de amor, compañerismo y lucha compartida se convirtieron en polvo en un instante. Era difícil de aceptar, pero no quedaba otro camino. Había ganado la apuesta. En el momento en que hice la propuesta, Ethan la rechazó exactamente como había predicho. Ryan ni siquiera había tenido la oportunidad de responder antes de que todo se desarrollara exactamente como estaba planeado. E incluso si Ethan hubiera aceptado, nunca realmente lo habría llevado a cabo. Solo pensarlo me daba asco. Cuando somos jóvenes estamos ciegos. Demasiado ingenuos para ver la verdadera naturaleza de las personas. Pero a medida que envejecemos, nuestros ojos se agudizan, aprendemos a reconocer la podredumbre antes de que se extienda. Y a veces lo más inteligente que puedes hacer es cortar los lazos antes de que sea demasiado tarde. Al final, Ryan y yo finalizamos nuestro divorcio. Nuestros bienes matrimoniales se dividieron 70-30. Una división justa, considerando todo. El préstamo de $5 millones a Chloe se convirtió en responsabilidad personal de Ryan. Ya no estaba vinculado a mí de ninguna manera. Rápidamente encontré un nuevo socio para reconstruir la división de restaurantes y comencé a restaurar todo lo que Ryan había arruinado. Empezar desde cero no me asustaba. Tenía la experiencia, el capital y las personas que necesitaba. Y sobre todo me tenía a mí misma otra vez. Revivir la división de restaurantes era solo cuestión de tiempo. En el fondo, tenía la sensación de que Ryan Lee no terminaría bien. Unos días después, Chloe Miller publicó un estado en las redes sociales. Algunas personas aman hacer un gran escándalo de la nada. Cosas que no importan en absoluto de alguna manera se convierten en un pecado aquí. Poco después publicó de nuevo. Lo he tenido desde que tenía 18 años. No es de extrañar que alguien esté celosa. No me quedé callada. Respondí con mi propia publicación. A veces te obligan a morder algo sucio. Pero cuando te niegas a tragarlo, de alguna manera tú eres la que está equivocada. Los amigos mutuos entre Ryan y yo comenzaron a murmurar con chismes. Mi mejor amiga incluso volvió a compartir el infame vídeo del glaseado para que todos lo vieran. Y pronto, llegó el veredicto colectivo. Las llamas viejas son difíciles de extinguir. Cuanto más tratan de ocultarlo, cuanto más obvio se vuelve. El engaño es la misma vieja historia. Solo reempacada para los tiempos modernos. Mismo sabor, diferente década. Entonces Ryan echó leña al fuego publicando en su propia página. Quería mantenerme callada. Pero cuando el viento sigue soplando, el árbol no puede evitar temblar. Así que está bien, terminemos con esto. Ahora estamos juntos. ¿Todos satisfechos? Comenté debajo. Nada sorprendente en eso. Es divertido como la hermanita de un hombre puede convertirse de repente en su amante. ¿Cómo se siente Ryan? ¿Es tan emocionante como esperabas? La publicación explotó otra vez. Todo nuestro círculo sumergiéndose de nuevo en otro frenesí de especulación y juicio. Más tarde, durante una reunión casual con amigos, conté toda la historia abiertamente. Sin vergüenza, sin dudas. La primera vez que la conocí, comencé. Ryan me pidió que fuera a buscar a Chloe al aeropuerto. Me la presentó como su hermana adoptada.
La segunda vez llegué a casa y los encontré acurrucados viendo una película de terror. Estaba furiosa, pero él dijo que me estaba imaginando cosas. ¿Y la tercera vez? Me pidió $5 millones, sin garantía, para ayudar a su hermanita. Luego me acusó de ser despiadada cuando lo cuestioné. Díganme, dije mirando alrededor de la mesa. ¿Cómo se pasa de hermana a amante tan fácilmente? No es toda una transformación. La habitación se llenó de voces. Él solo quería algo nuevo. Algo de emoción, murmuró un amigo. Por favor, eso no es curiosidad. Eso es sórdido, dijo otro. Tener sentimientos por una supuesta hermana ya es bastante malo. Pero andar a escondidas a espaldas de tu esposa. Eso es simplemente repugnante. Si hubiera tenido el valor de hacerlo público desde el principio. Tal vez la gente podría respetarlo. Pero mentir, engañar a su esposa. Eso es patético. Sí, totalmente inmoral. Concluyó alguien. Estaba a punto de reír cuando noté un revuelo cerca de la entrada. Alguien debe haber invitado a Ryan. Él se quedó allí en silencio entre las sombras. Medio oculto con el rostro indescifrable. ¿Por qué seguía exponiendo nuestra historia en todos los lugares a los que iba? Porque en este mundo, las relaciones, especialmente las de negocios, importaban. Quería que pagara el precio por todo lo que había hecho. Lo había planeado así desde el principio. Quería asegurarme de que cuando finalmente luchara, nadie estaría dispuesto a extender la mano y ayudarlo. Según el acuerdo de divorcio, aún conservaba un pequeño porcentaje de acciones en la compañía de restaurantes de Ryan. Él había acordado recomprarlas de mí con efectivo a lo largo del tiempo. Cada año enviaba auditores para revisar sus finanzas. Uno de ellos regresó una tarde y me contó lo que habían presenciado. Una discusión acalorada entre Ryan y Chloe. Ryan, ahora que ya no hay nadie que nos controle. Gritó Chloe, ¿por qué no puedes relajarte un poco? Ni siquiera puedes comprarme un bolso sin quejarte. ¿Acaso eres hombre? La voz de Ryan salió tensa. Necesito ahorrar. Nuestro flujo de efectivo es inestable y nuestro margen de riesgo es delgado. Chloe se burló fríamente. Siempre estás preocupándote por el dinero. Conmigo nunca es así. Gastamos lo que queremos y estamos bien. Deberías deshacerte de ese hábito tacaño. ¿Cuánto tiempo planeas ahorrar tu camino hacia la felicidad? La vida es corta. Deberías disfrutarla. ¿Acaso eres feliz ahora mismo? Ryan negó con la cabeza, claramente frustrado. Pero no parecía poder encontrar una respuesta. Finalmente murmuró sin esperanza. Aún le debo dinero a Hannah. No puedo simplemente no devolverle. ¿Por qué sigues endeudado después del divorcio? Chloe Miller se burló. Ryan, eres un idiota. Realmente dejaste que alguien como Hannah se aprovechara de ti. Una de mis auditoras, claramente ofendida, inmediatamente contraatacó. Qué gracioso que digas eso. Escuché que en tu país, después del divorcio, el esposo no solo tiene que pagar manutención infantil, sino que también tiene que seguir manteniendo a su ex esposa hasta que se vuelva a casar. ¿Por qué no presumes de eso? Sigues criticando nuestro sistema. Pero al menos aquí, los acuerdos de divorcio son más justos para los hombres. Otro miembro de mi equipo de auditoría intervino. Su tono cortante pero calmado. Escuchándote, señora Miller. Es obvio. Solo hablas de lo que te beneficia. Nunca asumiendo responsabilidad por nada. Siempre haciéndote la víctima. Siempre desprestigiando a otros. No es de extrañar que la señora no te soportara. Eres el ejemplo perfecto de una mujer de dos caras. El rostro de Chloe se puso rojo como un tomate de furia. Ryan, sácala de aquí. Si dice una palabra más, te juro que perderé el control. Pero la voz de Ryan era fría y firme. Ella está aquí para una auditoría. Chloe. Ese es su trabajo. Tú insultaste a Hannah primero. Por eso ella habló. La voz de Chloe subió una octava. Temblando de rabia. Ah, ya veo cómo es la cosa. ¿Solo aprendiste a defender a tu ex esposa después de divorciarte de ella? ¿Qué pasó con el hombre que solía defenderme sin importar qué? Ryan se quedó inmóvil, mirándola como si ya no la reconociera. ¿Realmente hice eso? Murmuró. Entonces, después de un largo silencio, susurró casi para sí mismo. ¿Realmente fui tan horrible? Cuando su negocio comenzó a fallar, la vida para Ryan se volvió cada vez más difícil. Chloe, mientras tanto, comenzó a instarlo a renunciar y contratar un CEO profesional, diciéndole que deberían viajar por el mundo juntos en su lugar. Discutieron amargamente sobre eso. Las personas que presenciaron la pelea me dijeron después que Chloe había gritado.
Todo el mundo es así ahora. Cuanto más duro trabajas, más te hundes en deudas. ¿Por qué no tomar un descanso y viajar conmigo? Disfruta un poco la vida. Ryan frunció el ceño profundamente. Chloe, nunca te he tratado mal. Me divorcié de mi esposa por ti. Pero mira cuánto has gastado desde que regresaste. ¿No es suficiente ya? Chloe se rió burlonamente. Ah, ¿así que ahora te importa cuánto gasto? ¿Qué pasó con toda esa emoción? ¿Toda esa satisfacción que solía sentir al estar conmigo? ¿No dijiste una vez que Hannah era aburrida y monótona? Entonces, ¿qué pasa ahora, Ryan? ¿Ya te divertiste y ahora tratas de escabullirte sin pagar la cuenta? Ryan la miró fijamente por un largo momento antes de preguntar finalmente en voz baja. Chloe, si te dijera que no tengo dinero, que la cadena de restaurantes está a punto de quebrar, ¿me dejarías ahora mismo? Chloe se burló cruzando los brazos. Pero todavía tienes dinero. No es así. Ryan de repente estalló en carcajadas. Risa fuerte, amarga, casi maníaca. Se dobló hacia adelante, las lágrimas corrían por su rostro. Era el sonido de un hombre que finalmente se había quebrado. No mucho después de que vino a verme. Apareció en mi oficina, sosteniendo un ramo de flores frescas. Su rostro serio y cansado. Hannah, dijo suavemente. Me equivoqué. No estoy aquí para suplicarte que vuelvas. Solo quería disculparme. Me senté en mi silla, sin expresión. Si vienes por un préstamo, ve a un banco. Ellos tienen más dinero que yo. Para mi sorpresa, no se enojó. En su lugar, asintió, aún calmado. Aún sincero. Incluso si pierdo todo. Está bien. Conozco este negocio por dentro y por fuera. He estado en esto desde los 20 años. Puedo empezar de nuevo, lo reconstruiré todo. Pero ahora finalmente te entiendo. Tu preparación, tu disciplina. Tu visión, ahora lo entiendo. Realmente lo entiendo. Solo vine aquí para decir que lo siento. Lo miré con frialdad. Entonces lo que realmente estás diciendo es que no puedes devolverme lo que me debes. ¿Verdad? Sus hombros se desplomaron y bajó la cabeza. La vergüenza escrita por toda su cara. Hablé con tranquilidad, mi tono como hielo. Cuando una empresa quiebra, las deudas se saldan antes que el patrimonio. Afortunadamente para mí, convertí mis acciones en deuda hace mucho tiempo. Cuando tus activos sean liquidados, espero un trato justo. No me estafes. Ryan. Ryan tartamudeó, Hannah. Pero su voz se quebró antes de que pudiera terminar. Ryan me miró. Su voz temblando. Puedo trabajar para ti para pagar la deuda. ¿Sabes de lo que soy capaz? Negué con la cabeza. Eso no será necesario. Todo el mundo está recortando costos ahora mismo. No estoy contratando. Bajó la cabeza, su voz ronca. Hannah, hemos estado juntos por tantos años. Por favor, solo déjame quedarme a tu lado. Solo quiero verte feliz. Respondí sin dudar. No tengo la costumbre de mantener peso muerto a mi alrededor. Pero Ryan no se movió. Solo se quedó ahí parado, en silencio. Como si estuviera congelado en su lugar. Finalmente pregunté con frialdad. Dime, Ryan, entre Chloe Miller y yo, ¿cuáles crees que son nuestras fortalezas y debilidades? Dudó por un momento antes de responder cuidadosamente. En términos de cómo tratan a las personas. Tú y Chloe son completamente opuestas. En cuanto a todo lo demás. Se detuvo, luego añadió suavemente. Hannah, nunca he hablado mal de ti. Ni una sola vez. Nunca he dicho ni una palabra cruel sobre ti a tus espaldas. Ya veo, dije con una sonrisa tenue. Casi invisible. Pero dime por qué habría de recuperar algo que ni siquiera Chloe quiso. Fue como si le hubiera quitado toda la vida. Ryan se quedó inmóvil. Los hombros caídos, mirando al suelo. No habló durante mucho tiempo. Después de que la empresa quebró, le diagnosticaron una enfermedad hepática grave. En parte se debía a años de fiestas constantes. Y en parte a su estilo de vida imprudente. Y autocomplaciente. La verdad era que desde el principio, él y Chloe habían compartido una cosa en común. Ambos amaban vivir el momento. Pero como ninguno de los dos entendía realmente lo que eso significaba, confundieron la indulgencia con la felicidad y se quemaron a sí mismos. La realidad era mucho más dura de lo que Ryan había imaginado. Cuanto más la enfrentaba, más se hundía en la desesperación. Su mente colapsó antes que su cuerpo. Y la recuperación ya no era posible. Mantenerse vivo era ya un milagro. Como era de esperar, Chloe finalmente lo dejó. Su partida enfureció a los padres de Ryan.
quienes la llamaron desagradecida y despiadada. Sin otra opción, Chloe huyó al extranjero. Pero más tarde regresó, tratando de encontrar a Ryan otra vez. Sintiendo que algo andaba mal. Investigó un poco y descubrió que Chloe se había vuelto adicta a las drogas. Se había quedado sin dinero para el tratamiento. Y regresó esperando que él pagara sus deudas. Ryan le dijo solo una cosa. Nunca pensé que alguien tan orgullosa como tú terminaría así. Esa sola oración hizo que el rostro de Chloe se pusiera pálido. Tal vez en ese momento. Ella recordó el día que la recogí del aeropuerto. Las palabras arrogantes que me había lanzado. La forma en que se burló de mi educación y mis modales sencillos. En aquel entonces me menospreció por ser ordinario. Ahora, yo era quien se sentaba en la cima de un imperio. Mientras ella ni siquiera podía conseguir una cita para verme. El verdadero payaso, después de todo. Había sido ella. Me quedé junto al ventanal de piso a techo en mi oficina. Encaramado en lo alto del distrito financiero de la ciudad. Encima de mí se extendía un cielo azul brillante. Salpicado de nubes blancas. Abajo la ciudad bullía de vida y luces. Me dirigí a mi asistente y dije con calma. De ahora en adelante no quiero escuchar más noticias sobre ellos. Una vez había deseado que Ryan Lee cayera para siempre. Que nunca se levantara de nuevo. Pero ahora, ya no importaban. Su historia había terminado. Y también la mía. Con ellos.